Le doy la más cordial bienvenida, hermanos, en este nuevo estudio bíblico de este día, de esta semana. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido durante la semana que recién pasó y por lo menos no tenemos ninguna noticia, ninguna novedad que algún hermano esté enfermo. Que la salud en estos días hay que ser honesto y ha escaseado bastante, no solamente en Arica, sino que también en Chile, en el mundo, aunque las cifras han ido mejorando. Pero gracias a Dios que al menos de nuestra congregación no hay ninguna novedad con respecto a este tema. Agradecido siempre con Dios por esas cosas. Vamos a entender entonces la introducción de este estudio. Dice así: en el estudio anterior aprendimos que la Iglesia surge y tiene su razón de ser en la obra de Cristo, que Cristo realizó, que Él es su fundamento y el principio unificador de toda su estructura y relaciones. En eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Una definición más o menos formal de la Iglesia, según se nos muestra en el Nuevo Testamento, tiene que partir de la obra redentora realizada por Dios en Cristo, si no, no tiene sentido la Iglesia. La Iglesia parte por Cristo. Expresa el efecto producido por esta obra en los creyentes, su reunión en una unidad que depende de Dios y de Cristo. Hay que tener en cuenta el contenido de figuras tales como pueblo de Dios, edificio de Dios, labranza, o vid cuya cepa es Cristo, rebaño también, esposa de Cristo. Todos estos nombres tiene la iglesia. Y cuerpo de Cristo. Todas estas figuras nos pueden ayudar a comprender la naturaleza de la iglesia. Otra perspectiva, que es la que adoptará el presente estudio, nos ayudará a entender la naturaleza de la iglesia por la conducta que se espera de sus miembros. Ahora vamos a ver cuál es la conducta en este estudio que se espera de nosotros, que se espera de usted, que se espera de mí. ¿Es esencialmente el conjunto de creyentes en Cristo la naturaleza misma de la iglesia? Buena pregunta. Si nuestra respuesta es sí, entonces, y solamente entonces, toda iglesia local, aun la que se reúne en una humilde casa o debajo de un árbol, es una forma plena, total de la única iglesia universal. ¿Qué está diciendo acá? Lo que estábamos diciendo nosotros cuando nos preguntaron cuándo se organizó la iglesia. Acá dice, aunque esa iglesia se reúne en una casa, debajo de un árbol, es una iglesia. En el fondo lo que está diciendo que nosotros siempre hemos sido iglesia. Pero la iglesia no es una organización, ¿cierto? Es un organismo. Y ese organismo se fundó, como decíamos nosotros, el 2002. Debemos cambiar esa situación. Dice, continúa, de ningún modo es menos iglesia por estar limitada en espacio. Es iglesia aunque sea pequeña. Las normas que caracterizan al creyente valen para una sola persona y también para la iglesia local, por más pequeña que sea. 1 Corintios 6:4, 11:18, 14:34, 1 Timoteo 5:16. Es en este punto esencial del estudio de hoy, basado en Romanos 12, del 4 al 21, y que para fines de estudio hemos dividido en 3 partes. Y esas 3 partes las vamos a ver nosotros ahora. Empecemos con la respuesta a la pregunta de la semana pasada. La semana pasada dejamos varias preguntas. Vamos a empezar con la primera. Primera pregunta. ¿Sabes en qué fecha se organizó la iglesia a la cual asistes? Y esta pregunta hay que responderla de acuerdo a lo que vimos la semana pasada en cuanto a lo que dice la Biblia de lo que es una iglesia, y de esa manera nosotros poder responderla. Porque nosotros, la Iglesia Bautista, tenemos varios pasos antes de ser, entre comillas, iglesia. Pero estamos hablando de la parte administrativa, ¿ya? Lo que nos pregunta acá es la parte espiritual de lo que significa la iglesia. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. En ningún caso, en la Biblia existe la palabra misión para referirse a una iglesia. De hecho, Pablo
a varios creyentes le dice a la iglesia que está en tu casa. Y seguramente era un grupo pequeño de hermanos. Por lo tanto, y en base a lo que la Biblia nos enseña, nuestra iglesia se organizó el 7 de agosto del 2002 en la casa de nuestro hermano Tino, cuando nuestro pastor en ese tiempo, pastor Rubén Sepúlveda, nos dijo, ¿y por qué no se organiza? Ahí nos organizamos, el 7 de agosto de 2002. Ahí se eligieron los cargos, el encargado, secretaria, tesorera, y como 5 o 6 cargos. Y el 8 de septiembre se hizo el primer culto. ¿Ya? Ese fue el día del primer culto y la primera escuela dominical que tuvimos. Fue el año 2002. Si sacamos la cuenta, estamos a 2020, o sea, tendríamos 18 años. Y 18 años recién cumplidos casi. ¿Mm? Así que le agradecemos a Dios por esta bendición que Él nos ha dado de permanecer durante el tiempo. La idea es ir creciendo. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba el primer pastor que tuvo tu iglesia? El primer pastor que tuvo la iglesia se llama Claudio Ponce. Él y su familia nos acompañaron una vez que, ¿cómo se llama? Estuvimos ya con el templo a medio terminar. Recién empezado, más que a medio terminar. Recién empezado, había lata, había mucho polvo. Él y su familia. Nos acompañaron por un par de años. Tercera pregunta. ¿Cuántos miembros tenía tu iglesia cuando se organizó? Bueno, cuando se organizó el año 2002, el 7 de agosto, máximo teníamos unos 15 miembros. Esa era nuestra membresía en ese tiempo. Esas son como preguntas específicas para cada iglesia. Ahora vamos a ver algunas preguntas que son en general con respecto al estudio. Primera pregunta. Vuelve a leer el versículo 13 y encuentra dos palabras de ideas opuestas. Bueno, las dos palabras de idea opuesta que encontramos en el versículo 13 es lejanos y cercanos. Esas son las dos palabras y son contrapuestas, porque antes estábamos lejanos, pero Él nos hizo cercanos. Esa es la idea que Dios quiere darnos en este versículo. Segunda pregunta. Vuelve a leer el versículo 14 y subraya qué derribó Jesús. En el versículo 14 está. Fue la pared de separación entre estos dos pueblos, la pared que separaba al pueblo judío del pueblo gentil, y de ambos pueblos hizo uno para sí mismo. Tercera pregunta. Vuelve a leer el versículo 15 y subraya qué abolió Jesús, qué creó y qué hizo. ¿Qué abolió Jesús? Abolió en su carne las enemistades, la ley, ¿no es cierto? Y creó para sí mismo de los dos, ¿no es cierto? De los dos pueblos, tanto el judío como el gentil, un solo hombre. ¿Y qué es lo que hizo? La paz. Eso es lo que logró Jesús. Y eso es lo que hizo Él. Última pregunta. Subraya en el versículo 16 lo que hizo Cristo mediante su sacrificio en la cruz. Dice que reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Reconcilió con Dios, o sea, reconcilió con Dios a los judíos y reconcilió con Dios a los gentiles, y de los dos hizo un solo cuerpo. Eso es lo que lo hizo Jesús mediante su sacrificio en la cruz. Primer punto, la dependencia de Cristo e interdependencia de los miembros. Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí está hablando de la iglesia, nada menos. Y lo está comparando con un cuerpo.
con un organismo. La iglesia, si no nos asociamos como un organismo, vamos a estar haciendo cosas que no nos corresponden. ¿A qué me refiero? A que en algún momento un hermano que tiene un don, que vamos a ver cuáles son algunos dones, va a pensar o va a querer hacer una función para la cual él no tiene el don. Por lo tanto, si nosotros pensamos a la iglesia como si fuera un organismo, debemos saber exactamente cuál es nuestra función que cumple cada uno de nosotros en ese cuerpo. Somos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice Pablo aquí. Es decir, hay una diversidad. La única forma de que podamos avanzar es reconocer en dónde está exactamente mi función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos, es cierto, pero existe la unidad, y esa unidad la da Cristo. Pero dice resaltemos esa palabra, en Cristo. Siempre es en Cristo, dentro de Cristo. Nosotros no somos fuera de Cristo, estamos en Cristo. La persona que está fuera de Cristo y trabajando dentro de la iglesia, porque nosotros trabajamos dentro de la iglesia y además estamos en Cristo, hay algunas personas que trabajan dentro de la iglesia pero no están en Cristo. ¿Qué significa trabajar dentro de la iglesia y no estar en Cristo? Esa persona un día se va a presentar delante de Cristo y le va a decir: Señor, yo hice muchos milagros, yo expulsé demonios, yo fui maestro de escuela dominical, yo estuve a cargo del mantenimiento del templo, así que me presento ante ti. ¿Y qué le va a decir Jesús? Le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Eso es estar dentro de la iglesia, pero no estar en Cristo. ¿Se fijan? Entonces, dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hay unidad, miembros los unos de los otros. Soy miembro de la iglesia. ¿Ah? Cuando uno pregunta, ¿usted es miembro de la iglesia? Sí, yo soy miembro de la iglesia. ¿Y qué significa ser miembro de la iglesia? Es que yo soy miembro de la iglesia, significa que yo soy miembro de mi hermana Doris, soy miembro de mi hermano Pablo, soy miembro de mi hermana Patricia, soy miembro de mi hermana Priscila, todos miembros los unos de los otros. ¿Usted se sacaría un miembro? Si usted fuera su cuerpo se cortaría el brazo, se cortaría la mano. Con esto estamos diciendo, ¿expulsaría a algún hermano de la iglesia? Vamos a ver también eso. ¿Qué pasa? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, bueno, acá los dones no los da la iglesia. Usted entra a la iglesia y dice, bueno, yo me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, quisiera hacer esto, quisiera hacer esto otro. Bueno, ¿tiene el don? Bueno, estoy esperando que usted me den el don. Usted, dígame, ¿qué hago? No, es que no es así la cosa. Los dones los da Jesús, los da Cristo. ¿De acuerdo a qué? Según la gracia que nos es dada, según la voluntad de Dios, por medio de su gracia, a usted le va a dar dones para que lo use dentro de la iglesia. Esa es la idea. Ahora bien, no cualquier don le va a dar a usted. Es de acuerdo a lo que la iglesia necesita para poder desarrollarse. Esa es la idea. Por ejemplo, llevándolo nuevamente al cuerpo, supongamos que la iglesia fuera un cuerpo físico y a este cuerpo le falta el brazo. Cuando usted se incorpora a la iglesia de Cristo después de recibir a Jesús como su Salvador y como su Señor, Jesús ve lo que le falta a ese cuerpo y dice: ya, hermano Pedro Diego, usted, hermano Pedro Diego, va a ser el brazo de mi cuerpo.
y Dios lo coloca ahí de acuerdo a la gracia que le es dada a usted. Y usted pasa a ser el brazo de la iglesia. O puede ser el dedo índice. El dedo índice. ¿Mm? Puede ser el brazo. Puede ser la mano. Puede ser cualquier parte del cuerpo que en ese instante se esté necesitando. Y de acuerdo a la visión que Dios tiene para usted y para la iglesia. Sigamos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hoy día la profecía ya no es necesaria porque tenemos toda la escritura ya terminada. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no hay nada que agregar a esta palabra. Por lo tanto, la profecía hoy día se usa, se hace como la predicación. La aplicación es la profecía porque le estoy entregando profecía a los oyentes de todo lo que Dios tiene que decirnos para nosotros. No existe eso de que se acerque una persona y me dice, el Señor me habló y me dijo que tú tienes que hacer tal cosa. Porque por eso somos hijos. Dios se puede comunicar directamente con nosotros. ¿Para qué usa otra persona para hablar a nosotros? Yo no le diría a mi hijo cosas por intermedio del vecino. Que llegue el vecino acá y le diga, ¿sabes qué? Tu papá me dijo que tú tienes que ir a hacer tal o cual cosa. Eso no ocurre. El padre habla con sus hijos directamente. Si usted es hijo de Dios, Dios va a hablar con usted directamente y le va a decir las cosas que corresponden en la forma que corresponde. Y usted como buen hijo va a tener que obedecer eso. ¿Y cómo habla Dios? Principalmente habla por su palabra. Principalmente habla por su palabra. No digo que Dios no puede usar a otras personas para decirle cosas también. Pero ya cuando la otra persona dice, Dios me mostró que tú tenías que hacer esto, no es lo mismo que decir, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que me dé su consejo. ¿Cuál cree usted que es mi don? Entonces el hermano, que es un adulto, ¿no es cierto?, maduro en las cosas de Cristo, seguramente le va a contestar de acuerdo a lo que él o ella ha estudiado su palabra. Y le van a dar un consejo de acuerdo a los temas bíblicos. Y no va a ser con una vestidura de profecía, sino que va a ser con una vestidura de consejo bíblico, que es muy distinto a la profecía. Así que yo le invito, hermano, a que si usted tiene alguna duda con respecto a su don, acérquese a un hermano adulto, maduro, y pídale su consejo. Ahora, si usted lo tiene claro, ¿qué tiene que hacer? Usar ese don en la iglesia. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Suena raro. Es como lógico lo que dice aquí Pablo. El que exhorta en la exhortación. ¿Y en qué otra cosa más podríamos ocuparlo? Claro, porque a veces nosotros no ocupamos nuestro don en lo que Dios nos dijo que lo ocupara. Imagínense que el que exhorta lo está usando en servicio. El de servicio lo está usando en profecía. Y así nos vamos. ¿En qué significa exhortación? Es el ánimo, dar ánimo, consejo, consuelo a las personas. Esto no es solamente una prerrogativa del pastor o de los diáconos, es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe exhortar. Quizás sea uno de los dones que vienen ya incluidos con el nuevo nacimiento. Quizás. El que reparte con liberalidad. El que reparte, aquí no solamente debemos pensar de que la iglesia nos dio el cargo, como decimos nosotros, de repartir, sino que usted puede repartir las cosas que son de usted. Por ejemplo, Dios a usted lo ha bendecido con un excelente empleo en que gana mucho dinero. Voy a dar ese ejemplo. Entonces, hay algún hermano necesitado dentro de la iglesia y te dice, bueno, Dios me ha bendecido, yo voy a bendecir a mi hermano. Y va para allá y le lleva una ayuda económica, puede ser monetaria o puede ser con alimento. Si usted reparte, hágalo con liberalidad. El que preside
con solicitud. Esto tiene que ver con el tema del liderazgo. Que lo haga de esa forma. El que hace misericordia con alegría. Ahora, misericordia quizás sea otro de los dones que uno lo obtiene al nacimiento, al nuevo nacimiento. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, quizás el don de misericordia ya viene con usted. A lo mejor no puede existir un cristiano que no tenga la misericordia. ¿Mm? ¿Habrá un cristiano que no tenga misericordia? No lo creo. ¿Ya? El perdón tiene que ver con la misericordia. La amabilidad tiene que ver con la misericordia. El bendecir a otros tiene que ver con la misericordia. Quizás este es el don que todos nacemos con ese don cuando nacemos de nuevo. El de la misericordia. El punto número 2. Vivir como familia. Romanos 12, del 9 al 15. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor puede ser, entonces, con fingimiento, puede ser fingido el amor. Veamos si como, primero tenemos que definir qué es lo que es el amor. El amor es un sentimiento, el amor es un estado de ánimo. ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué cosa es el amor? 1 Corintios 13, Pablo ahí da una lista de lo que es el amor. Y el amor en ningún caso es un sentimiento, es decir, un estado de ánimo, que yo me levanto en la mañana y tengo amor y de repente me levanto, digamos, apesadumbrado y ya no tengo amor. No es un estado de ánimo. Tampoco es un sentimiento que se pueda perder o ganar. Es una forma de ser. Eso es el amor, una forma de ser con la persona. Eh, por eso no hay que fingirlo. ¿Cómo podemos fingir el amor? Dando a otras personas, apoyando a otras personas, pero fingiendo que nos interesa hacerlo. En realidad no nos interesa hacerlo. Y nuevamente el mismo ejemplo del cristiano que llega a presentarse ante Jesús y Jesús le dice, nunca te conocí, hacedor de maldad. Seguramente esta persona fingía su amor hacia sus hermanos también, pero Jesús lo rechazó, porque su amor era fingido, era fingido. Hay que aborrecer lo malo, dice acá también, y seguir lo bueno. El fingimiento, el amor con fingimiento es hacer el amor con hipocresía, fingido, con hipocresía. En el fondo no aborrece lo bueno y sigue lo malo, como dice acá Pablo. Amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. En lo que hay que trabajar. ¿Mm? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y este sirviendo al Señor es en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente hay que pensar que servimos al Señor en la iglesia, también lo servimos en el trabajo, en nuestra forma de hacer nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, en el hogar, en el negocio que tengamos nosotros. Allí también debemos ser diligentes, no perezosos, y hacerlo todo como para el Señor, dice la Biblia. 12. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuestra esperanza nos da el gozo, dice acá. ¿Cuál es nuestra esperanza? El regreso de nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. ¿Mm? Y cuando estemos en la tribulación, bueno, suframos en la tribulación. Suframos, pero con la esperanza. No es algo permanente el sufrimiento para el cristiano. Es algo momentáneo. Eso sí que constantes en la oración, dice Pablo acá. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Mm? Compartiendo. El que tiene, dele al que no tiene. Y el que no tiene, busque trabajo. La Biblia Pablo no acepta
a aquellas personas que se aprovechan de esto. Hoy día que está tan ferviente el tema de la política y de los reclamos sociales, uno de los reclamos sociales es que hayan cosas gratis, ¿ah? Educación gratis, salud gratis, pero nosotros sabemos que nada es gratis. Alguien tiene que pagar esas cosas. Es una falsedad la educación gratis porque los profesores no trabajan gratis. El mantenimiento de ese edificio que se llama colegio, los maestros no van allá a trabajar gratis. Todo se paga. ¿Y cómo se paga? Por intermedio de los impuestos. ¿Y a quién le cobran los impuestos? A usted y a mí. Nosotros pagamos por eso. La persona que va gratis a la universidad no va gratis. Se paga por intermedio de los impuestos. ¿Y quién los paga? Nuevamente usted y yo. Nada es gratis. Y Pablo tomó esto. Hubo en una iglesia personas que se aprovechaban de los hermanos y no trabajaban y esperaban que ellos los alimentaran. Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Mm? El que no trabaja, que no coma. No es gratis. No hay que subvencionar lo que dice acá en el versículo número 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Si nosotros necesitamos trabajo, no podemos ser perezosos en no buscarlo. Fui en la mañana a buscar trabajo, en la tarde ya no voy. Es que fui 2 días seguidos, así que voy a descansar. No. El que no trabaja, que no coma. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Pero ojo, que no se aprovechen de usted. Eso es lo que dice Pablo. 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y esta es la parte difícil del cristianismo. De ser iglesia. Eso estamos conversando ahora. De ser iglesia. Cuando usted es iglesia, cuando usted pertenece a Cristo, cuando usted está en Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bendecir a los que persiguen, bendecirlo. Y no los maldigamos. Dígame, ¿es fácil ser cristiano? Tiene sus buenas complicaciones. Bendecir y no maldigáis. Al que me bendice, no tengo ningún problema en bendecirlo. Pero usted, al que lo persigue, ¿cómo estaría bendiciéndolo? Acá en nuestro país no hay mucho problema todavía, pero ya se están haciendo leyes para que haya persecución. Se están haciendo leyes para que este movimiento, ¿no es cierto?, que está dominando casi el país, genere, ¿cómo se llama?, matrimonios, pueda, ¿cómo se llama?, adoptar hijos. Entonces cuando llega el pastor, esta persona diga, quiero que nos case, y el pastor va a decir, no puedo hacerlo. Esta persona, bajo la ley, con el amparo de la ley que están generando en el Congreso, va a poder llevar preso al pastor por no cumplir la ley. A nosotros igual, por no aceptarlos, porque ellos se van a presentar a nosotros, una persona de 50 años, y va a decir, yo me percibo como mujer, y yo me percibo como mujer de 5 años. Por lo tanto, tienen que aceptarme en la clase de lo más chiquitito. ¿Qué vamos a decir nosotros? Lo vamos a aceptar en la clase escuela dominical de lo más chiquitito a esa persona de 50 años que se percibe mujer y que se percibe como una niña de 4 años, y lo vamos a dejar solo ahí. Obviamente que no. Y ahí vamos a tener problemas con las leyes que están generándose hoy día en nuestro Congreso. Lo que pasa es que no se anuncia mucho estas cosas. Entonces, el versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Lo que normalmente ocurre en el mundo es que si a alguien le va bien, produce envidia en los demás compañeros. Por ejemplo, si hay un grupo de cinco personas en un mismo nivel y a uno de ellos le suben el sueldo, al otro le produce envidia. Nosotros no, tenemos que gozarlos con los que se gozan
y llorar con los que lloran. Ese es el cristianismo, eso es ser iglesia. Es compartir todo, compartir lo bueno, pero también compartir lo malo. Sabemos que cuando nuestro hermano Freddy estuvo hospitalizado y estuvo muy grave, ahora hay que decirlo, estuvo muy grave nuestro hermano, todos nosotros estábamos preocupados de él. Preguntábamos, íbamos para allá, qué sé yo, bueno, los que podían hacerlo. Y es el momento de llorar con los que lloran. Seguramente ahora nuestro hermano Freddy está mucho mejor y nos gozamos porque él está disfrutando de su salud ahora, con su esposa, su hijo, su hija. Y eso es bueno. Así debe ser la iglesia. Compartir todo, lo bueno y lo malo. Punto número 3. Significa ubicarse con propiedad en el mundo. Romanos 12, del 16 al 21. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué significa no altivos? No ser altanero. No ser altanero ni orgulloso. Dice que debemos asociarnos con los humildes, con las personas que no tienen lo mismo que nosotros, no tienen las mismas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Y sobre todo no ser sabio en nuestra propia opinión. Ya me gustaría que con este versículo, imagínense qué pasaría en el mundo si solamente este versículo lo practicáramos. Todas las personas del mundo. ¿Cómo sería este mundo? ¿Usted cree que este versículo cambiaría el mundo así tal como está? Yo creo que sí. Solamente este versículo, nada más. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta es otra cosa que debe cumplir la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, debe cumplir este otro versículo también. Es difícil no pagar a nadie mal por mal, porque nuestra naturaleza es esa, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús, ¿qué dijo? Que no hay que ser así, hay que perdonar a nuestro hermano. Y aquí lo dice Pablo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así funciona la iglesia. No siempre vamos a estar en paz con todos los hombres, pero mientras dependa de nosotros, hay que hacerlo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, si usted, a pesar del versículo anterior, dice que si es posible estar en paz con todos nosotros, con todos los hombres, si aún así está siendo atacado constantemente, ya sea por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de colegio, y usted siente el impulso de vengarse, acuérdese de este versículo. Mía es la venganza, yo pagaré. No, no lo hagas tú, dice Dios, yo me encargo. Yo me encargo de esta persona. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Es fácil ser cristiano? Si tuviera sed, dale de beber. ¿Qué opina? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Voy a leer igual el 21. No seas vencido de lo malo, dice Dios por medio de Pablo, sino vence con el bien el mal. Mire, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es más poderoso? ¿El bien o el mal? Por lo tanto, así debemos vencer nosotros el mal, con el bien. El bien va a vencer siempre al mal. Eso es lo que termina Pablo diciendo en el versículo número 12. El bien es más poderoso siempre que el mal. Eso es lo que nos aconseja él. Que Dios nos bendiga, hermanos.
Bien, en el tema de las preguntas, vamos a plantear las preguntas, pero las vamos a hacer como del tipo pregunta retórica. Es decir, yo no voy a esperar que ustedes me la contesten, sino que converse usted con Dios y conteste estas preguntas con Él. Van a ver que las preguntas son muy personales. Vamos a partir con el punto número 1. Romanos 12, del 4 al 8. Dice: si uno de estos dones mostrados en este trozo es su don, ¿cómo usted ha de seguir el ejemplo de Jesús como parte de su cuerpo en ejercitarlo? Es decir, ¿cómo usted va a ejercitar ese don que Dios le ha dado? Pero primero, debe contestar, ¿qué don tiene usted? ¿Cuál es su don? Y después responder, ¿cómo voy a utilizar ese don en beneficio de la iglesia? En el punto número 2 dice: ¿de qué manera mostramos el amor de Cristo entre nosotros? ¿De qué manera usted muestra el amor de Cristo hacia sus hermanos? ¿Qué asuntos requieren diligencia dentro de la iglesia, dentro de su trabajo? ¿Cómo podemos seguir estas exhortaciones de manera práctica el día de hoy? Pasemos al punto número 3. Dice así: ¿quiénes nos persiguen? ¿Existirá gente que nos persiga? ¿De qué maneras concretas podemos bendecirlos? ¿Usted se siente perseguido por ser cristiano? ¿Cómo puede bendecirlo? ¿En qué situaciones no es posible estar en paz con todos? ¿En qué situaciones no es posible estar en paz con todos? Aquí otra pregunta que habría sido buena para el grupo. ¿Tiene algún testimonio de alguna injusticia que sufrió, que dejó en las manos de Dios en vez de vengarse usted personalmente? ¿Cómo hemos de vencer con el bien el mal? Esa es otra pregunta. ¿Tiene algún testimonio de alguna injusticia que sufrió, que dejó en las manos de Dios en vez de vengarse usted personalmente? ¿Cómo hemos de vencer con el bien el mal? Son preguntas interesantes y meditemos en ella. Meditemos en ella, no la contestemos, contéstesela a Dios, converse con Él y Él, estoy seguro que le responderá. Bueno, hermanos, ya hemos finalizado esta lección. Yo sé que va a ser de provecho para nosotros. Siempre es bueno recordarnos qué debe ser la iglesia y qué función cumplo yo dentro de la iglesia, y yo como parte de la iglesia, qué debo ser como cristiano, cómo debe ser mi actitud frente a lo que está pasando en nuestro país, frente a lo que está pasando en nuestro colegio, frente a lo que está pasando en nuestro trabajo. Entonces nos queda harta tarea para esas cosas que debemos ir sacando, las vayamos sacando, y esas cosas que debemos ir incorporando a nosotros como cristianos, las vayamos incorporando. No importa cuántos años tenga usted de cristiano, no importa hace cuántos años haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Lo importante es quién es usted hoy día como cristiano. Eso es lo que nos dijo el estudio hoy día. ¿Quién es usted? ¿Y qué función cumple dentro del cuerpo de Cristo? Si usted no lo tiene claro todavía, aunque espero que no, que ya tenga clarísimo eso, pídale a Dios para que le vaya mostrando cuál es su función y qué cosas cambiar. Seguramente usted ya sabe ya. Que el Señor nos continúe bendiciendo, y gracias a Dios porque Él nos ha bendecido durante esta semana, porque ningún hermano está con una enfermedad grave, y nos encontramos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga, hermano.